Hola, bienvenidos de nuevo a una entrevista de Tú Mismo. Hoy vamos a conversar con Chevy Gata. ¿Quién es Chevy Gata? Tanto para vosotros como para mí es una novedad. A pesar de las entrevistas que llevamos en la revista, nunca tuvimos el gusto de hablar con Chevy, quien es músico, cantante e instrumentalista especializado en la voz. Hoy vamos a hablar de la voz. De la voz, pero no solamente de la técnica, sino de lo que hay detrás de la voz. Eres, Chevy, el primer cantante de jazz de España licenciado, que yo te confesé un poco raramente de qué vamos con esto, pero bueno, ya me lo contarás si quieres. Sí, sí. Colaboras habitualmente con músicos de renombre en las grabaciones que estos hacen, como Salvador Sobral, que ganó Eurovisión en el año 2017, Alfred García, de OT, y bueno, Rosalía. No creo que necesita presentaciones esta mujer. Tienes más de 20 años de experiencia como profesor en lenguaje musical, improvisación vocal y experto en cantos armónicos. Estas dos palabritas, cantos armónicos, a mí me hace pelín, Ujú. por motivos tanto por la revista como personales. Tienes tu propia escuela, tu voz esencial, donde digamos que juegas con la naturaleza de las vocales, la relación con los armónicos, los sentimientos, los colores, para llevar a los alumnos hasta el poder transformador del sonido. Tema. Has escrito un par de libros de técnica vocal y teoría aplicada a la voz que utilizas actualmente en la escuela como herramienta de aprendizaje para tus alumnos. Y has acompañado tu formación con disciplinas como el Reiki, programación neurolingüística, PNL, biodescodificación, kinesiología, entre otros. Chevy, muchas gracias por recibirnos ahí donde estás y por atendernos para en los próximos minutos que nos cuentes tu trabajo y desde dónde lo haces. Mm. Um, Bueno, ¿Cuál fue? primero Sí, te escucho. quería darte las gracias, Aurelio, por invitarme a esta charla contigo en el programa de Tú Mismo. Y bueno, es un placer estar aquí y poder explicar todas las experiencias y todos los conocimientos. Fenomenal. Tú hablas que se puede explorar los dones y talentos que cada uno tiene con relación a la voz. Y es la pregunta que a menudo aparece, ¿no? Todos, coma, todos tenemos dones y talentos con respecto a la voz. Todos tenemos, o sea, mi forma de percibirlo, yo siento que todos tenemos dones y talentos. Ujú, Estos dones y talentos pueden estar relacionados en muchas cosas distintas. No significa que todos tengamos dones y talentos con la voz, pero sí que hay toda una exploración que cada uno de nosotros podemos investigar y trabajar y jugar para encontrar esos dones y esos talentos. No exclusivamente a la voz. La respuesta, yo siento que no todo el mundo tiene el don o la facilidad o ese tipo de aprendizaje de una forma como más fluida hacia el instrumento de la voz que otras personas. Esto es obvio, es como hay gente que tiene los dones para las matemáticas y gente que tiene dones con las letras, ¿no? Que aprenden y recuerdan frases y escritores y hay gente que, bueno, cada uno tiene su don. ujú. Pero la respuesta si todos tenemos el don de cantar, de dedicarnos a lo que es el canto o dedicarnos de una forma profesional a la voz, yo creo que todo el mundo no. Vale, Que todo el mundo lo podemos utilizar, sí, pero los dones y los talentos van relacionados con otras cosas para mí, ¿eh? ajá. ¿Y esas otras cosas por dónde van? Bueno, van un poco encaminadas al proceso de cada persona, Ujú, al desarrollo de lo que esa persona dentro de su centro necesita o quiere o le emana, ¿no? ujú, ujú. Eh, Yendo por este camino, entonces, que ya no hablamos de lo profesional, sino que hablamos de, podríamos hablar del crecimiento personal o el desarrollo personal, ¿no? Ujú. Tú dices que la voz tiene un gran poder de transformación a nuestras respuestas
emocionales. ¿Me lo puedes explicar? Sí. Bueno, hay muchas cosas que se pueden, que están relacionadas con el tema de lo que son las emociones con la voz. Lo primero que yo entiendo y que siento es que la voz es la manifestación de nuestro centro, de nuestro corazón, de nuestra expresión interna. Es como si la palabra lo que hace es transformar materialmente lo que Ujú, internamente somos. ujú, Entonces, esta expresión genuina de todos que tenemos, porque todos somos diferentes y todos tenemos un centro con matices distintos, aunque todos seamos lo mismo, se manifiesta con la voz. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de qué es la voz y de qué forma se está materializando, desde ahí podemos empezar a percibir qué relaciones tienen según qué vocales con según qué emociones. Cosas más sencillas como, por ejemplo, fijarse en las palabras que decimos, en las frases, en las creencias limitantes, en los sentimientos que nosotros no nos permitimos a veces. Yo es que, es que siempre me siento mal, o es que siempre estamos hablando y siempre estamos comunicando desde ese centro interno. ujú. Entonces la palabra y lo que es la palabra, la voz, está, está ligado a lo que es nuestro centro. Entonces de esta forma se puede trabajar, se puede jugar para desbloquear cosas emocionales. Ujú. ¿Te has encontrado, por ejemplo, que en ese proceso de desbloqueo, tú lo haces a través de ejercicios musicales simbólicos, ¿no? Sí. ¿Cómo son estos? ¿Cómo juegas con los símbolos, ¿no? Los Ujú. símbolos a través del sonido. La simbología para mí es un aspecto de que eh, tiene que ver mucho con lo que es la persona, porque Ujú, cada persona tiene una simbología. Yo ujú, cuando yo propongo, por ejemplo, pues cantar un sonido, cantar una vocal concreta, y desde aquí pregunto, ¿qué es lo que te viene? ¿Qué es lo que te aparece? Pues puede ser que te venga un color, puede ser que te venga una sensación, puede ser que te venga una imagen. Depende de cada persona, depende del momento, depende de muchos factores. ujú. Entonces, esta imagen, ese color, esa sensación, se puede después ligar a lo que emocionalmente está relacionado con eso. Que Ujú. Hay, depende depende de la emoción o depende de lo que esté surgiendo, o depende de la inquietud de esa persona que quiera buscar. hay patrones vinculados, digamos, estás hablando de colores, de sensaciones. em, hay un patrón que relaciona tal color con tal emoción, tal figura, eh, la construcción de la figura, porque lo que tú me estás Sí, hablando me suena mucho a programación sí, sí, neurolingüística. sí, sí. Entonces, se puede decir que hay una correspondencia comprobada y que es una herramienta bastante útil para que podamos trabajar en ello. Hay unas partes que están científicamente comprobado y que todo tiene una relación o se le busca una relación. Por ejemplo, todo lo que es los colores con las emociones se relaciona con todo el sistema de lo que serían los chakras, los centros energéticos de cada persona. Y Ujú, cada centro energético se relaciona con una serie de sentimientos, de emociones y de formas de percibirse a uno mismo, ¿no? Bueno, a uno mismo y hacia afuera también. Es como ujú, bueno, toda la experiencia de cada uno, ¿no? Interna, la conexión con nosotros con la experiencia que venimos aquí a hacer en ujú. este planeta. Entonces sí que hay una relación, una posible relación con lo que son los colores, con lo que son las emociones, con lo que son las notas musicales, con lo que son las escalas, Ujú. con lo que son los armónicos, con lo que son... Se le puede relacionar, todo tiene una relación. ¿Me puedes dar un Eh, ejemplo de esto que te estás diciendo de las relaciones? Un ejemplo, sí, por ejemplo. sí, sí. El ejemplo es, por ejemplo, si nosotros cantamos una U, por poner un ejemplo, digásemos que la vocal de la U, tú estás generando un espacio dentro de tu boca que el espacio interno entre tu lengua y tu nasofaringe, que es la parte más atrás,
Ujú, Eh, es el mínimo espacio que hay cuando tú generas una vocal. Puedes generar después una A, una E, una I, que sea. La progresión es U, O, A, E, I. De esta forma, la lengua posterior lo que está haciendo es un levantamiento progresivo hacia adelante. Y ujú, esta zona de atrás lo que hace es generar de menos espacio a más espacio. Lo que ocurre anatómicamente es que de menos espacio a más espacio salen de los... Cuando hay menos espacio, los armónicos son más graves. Sí, los armónicos que estás emitiendo son armónicos más graves, aunque no los estés escuchando, pero sí que este están emitiendo. Y a medida que haces la progresión con las vocales hacia la I, los armónicos son más agudos. ujú, De esta forma, el armónico grave, lo que si lo viésemos por un espectro, veríamos que la onda sinusoidal es una onda muy grande y muy lenta. Y a ujú, medida que va subiendo, la onda se va haciendo más pequeña, más estrecha. Pues de esta forma se relaciona con todo lo otro, con lo que serían las partes de los colores, por ejemplo, sucede lo mismo. Sucede que tienen unos hercios mucho más graves el color rojo y los hercios del color lila, magenta y el blanco, que están en la parte superior del séptimo chakra, son colores que los hercios son mucho más, no se llaman hercios, en color tiene otro nombre, en nanohercios me parece que es. Eh, son mucho más sutiles, ¿sí? Entonces siempre está el paradigma o las dos cosas, ¿no? Que sería la parte más densa y la parte más sutil. Entonces ya podemos relacionar dos cosas, una vocal con un color por por la misma Tiene relación de lo esto. que es la frecuencia de hercios Ujú, y a la vez, claro, el color también va relacionado con un aspecto emocional interno que está relacionado con el primer chakra. ujú. ¿Sí? Bien, bien. Se puede dar, se puede buscar y tiene una coherencia y tiene una relación. Pero yo siempre abogo y siempre explico que las cosas, para mí, nos sirven o me sirven de tenerlo como una especie de mapa, una especie de conocimiento de decir, bueno, esto puede ser que sea de esta forma y nos puede dar esta información. Y, y vas viendo como todas las posibles formas y todos los posibles sentimientos y todas las posibles causas que hacen que nosotros estemos a veces separados de nuestro centro y desde ahí desbloquearlo, pero no, no decir que esto es así, porque es lo que te comentaba antes, que cada persona es una persona distinta y cada momento es un momento distinto y cada experiencia para mí no se puede decir que las cosas son de una forma nada más. Ujú, Puedes cantar una U y sentirla en el corazón, ¿sí? Puedes llevar la intención a un ujú. sitio concreto, pero yo no lo dejaría estático, lo tomaría más como lo que te decía, como un mapa para tener una visualización y tener todo conocimiento de todo lo que se puede relacionar, pero desde la escucha desde cada uno, no determinar lo que sea desde esa forma. Ujú. Voy a abrir un paréntesis un poco inesperado para mí porque se me viene la idea, pero esto de que se me aparece la frase de esta manera y lo vinculo al tema de las emociones. Aquel que canta, sus males espanta, ¿no? El tema popular. ¿Tú como profesional lo ves esto en esta cuestión de a través de tu entrenamiento a terceros en la educación de la voz, que hay una transformación y que hay que se trabaja en Mm. profundidad de esto a través de del canto? Sí, hay una transformación muy notoria en muchos aspectos. O sea, eh, primero la percepción de cada persona en lo que es el instrumento interno y lo que hablábamos también antes de lo que es la simbología. Yo utilizo mucho también la simbología a nivel de escucha del cuerpo para también después aprovecharlo y ponerlo en relación con otros aspectos emocionales. Pero Ujú, hay muchos cambios, muchos, ujú, porque es una forma de estar más en contacto contigo y, y a la vez es algo que nosotros tenemos interno, que lo utilizamos cada día, que estamos en uso todo el día con la voz, no solamente cantando, sino que expresando. Y es algo que cuando tú te acostumbras a utilizar la voz como una herramienta de aprendizaje y de autoescucha,
es magnífico las cosas que pasan. Cambian muchas cosas, muchas. Ujú. Estoy pensando justamente en una expresión emocional catártica Ujú, o muy gráfica cuando se quiebra la voz, ¿no? ujú. Esto de, inclusive la palabra, ¿no? Se quiebra, se rompe. Ya, Eh, ¿Esto cuándo sucede? Es decir, tú cuando ves que alguien rompe la voz, a veces los cantantes profesionales, y volvemos brevemente, quiebran la voz desde pero desde un conocimiento y quieren lograr cierta efectividad. Pero cuando a alguien normal, a cualquiera de nosotros, mortales, se nos quiebra la voz, tú como profesional del sonido, ¿qué se te ocurre? bueno, como bien dices tú, Aurelio, hay dos, como, bueno, hay dos partes, o lo podemos entender de dos formas, ¿no? Una cosa es un efecto que tú quieres hacer en la voz como efecto cantando de una forma profesional, que practicas un ejercicio para hacer una constricción, un efecto de carguidad o de algún tipo de, de sonoridad concreta de este tipo de constricción o voz rota, como dices. Y otra cosa es que el quiebre de esta voz sea por algo emocional, o sea por un estado normalmente cuando sucede, no sé si te refieres a un momento puntual o te refieres a cuando la voz se quiebra de una forma constante. No, 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 me refiero a algo puntual, es decir, obviamente para mantener una emoción en el tiempo es imposible. No ujú, podemos vivir dramáticamente, por decirlo así, las 24 horas del día, los 365 días. Pero hay momentos donde un trauma, ¿no? Un hecho que nos golpea ujú, y la voz claro, parecería ser lo primero que aparece, claro, ¿no? sí. Entonces, Sí, sí, sí. La cuestión es lo que te explicaba antes, que para mí la voz está unida con este centro nuestro, con esta uh-huh, parte interna, uh-huh, que a la vez la voz está unida también pues con todas las respuestas que hay musculares, emocionales. O sea, si nuestro cuerpo está tenso o si empieza a haber como unas contracciones musculares, eh, esto se percibe rápidamente en la voz. uh-huh, Si tú, por ejemplo, tienes una respiración que empieza a hacerse más corta porque necesitas más aire, porque estás nervioso, eso también se percibe en la voz. Entonces, la voz es como la expresión, ¿no? de lo que te sucede a nivel interno. Entonces, si la voz se quiebra, es porque hay algo que se está desequilibrando, ¿no? Que no uh-huh. está en coherencia, por poner un nombre, con el equilibrio, pues eso, ¿no? Con la relajación, con la dilatación, con el equilibrio de... Todo requiere un equilibrio perfecto para que todo funcione de una forma fluida. Estoy Entonces, pensando en la palabra polígrafo, como si fuera un polígrafo, ¿no? po- polígrafo, Sí, pues puede ser, sí, sí, es podría como... ser, podría ser. mm, Em, Esto de que empleas la voz para tener conciencia de ser, ¿no? ujú. Em, ¿Hasta qué profundidad individualmente tú, en tu experiencia personal, has comprobado que esto es así, ¿no? Que el trabajo en la voz te vehiculiza, te lleva hacia un campo que no está en la superficie, no está en la vida ordinaria. Ujú. Claro, en mi caso, yo llevo mucho tiempo investigando y trabajando y jugando con todos estos aspectos y, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer desde otras formas, ¿no? Como es la meditación, como es la escucha interna, como hay muchas técnicas, ¿no? Para llegar a esa calma, a esa superficie interna, ¿no? Como hablas. Pero la voz, hay muchos mecanismos que están relacionados con el cuerpo, que están relacionados con la respiración, que están relacionados con la vibración. Entonces, todo esto nos ayuda de alguna forma como, por una parte, a empoderarnos más con nosotros, porque es un instrumento que es interno y es nuestro. Y por Ujú, otro lado, nos ayuda mucho más rápido a entrar en esa profundidad. Cuando tú haces un sonido, si tú, por ejemplo, cantas una M y estás cantando una M mm, un minuto,
y percibiendo tu sensación, entras en un espacio profundo mucho más rápido que si estás queriendo ponerte a meditar, por ejemplo, ¿no? Que dices, va, me voy a poner a meditar. Si haces un sonido o con la voz o con la palabra, te conectas mucho más rápido con esta parte interna tuya. Ujú. Porque, porque es por lo que te decía antes también, ¿no? Que como somos, la voz es la expresión de lo interno, de esta parte interna de nuestro centro, al utilizar la voz te conecta con esta parte más sutil. Y la parte sutil, claro, se manifiesta también con el cuerpo, pero la voz es la herramienta para mí más adecuada, ¿no? Para poder llegar a esa profundidad. Acabas de decir, si por ejemplo, la M, y yo digo, no es casual, eh, porque por ejemplo, aquellos que cantan mantras, y me Sí, estoy refiriendo al sonido OM, ¿no? claro. La M esa que permanece, eh, es como, volvemos, ¿no? Como un Mm, lecho en el río que te va conduciendo ujú, y que vas entrando en un grado cada vez mucho más profundo, más de, de un campo vibracional también, ¿no? Podríamos hablar incluso desde el campo de la física, ¿no? claro. Como ciencia. Cómo te va armonizando y equilibrando y llevando a un estado, a un registro de sensaciones eh, que incluso puede llegar a lo extracorpóreo. Pero bueno, no vamos a profundizar ahí porque Ujú, tal vez no vamos a perder, aunque valdría la pena, ¿eh? sí. Valdría la pena. Justamente por la M, Ujú, y has hablado esto de cómo ponemos la lengua en el paladar, mm, hay algo que me fascina siempre que fueron los cantos armónicos. Tú los empleas para justamente entrenar a tu gente, a tus alumnos. mm, Eh, para los que no saben muy bien de qué va esto, los cantos armónicos, una pinceladita y luego cómo aplicas eso en tu trabajo y cuáles ujú. son los efectos. A ver, yo siempre explico que los armónicos es como el color blanco. Sí. Nosotros cuando vemos el color blanco vemos solamente el color blanco, pero en realidad el color blanco es la suma Ujú. de todos los colores primarios. Sí. Pues la voz es esto, la voz es de color blanco y los armónicos son los colores. Para, de alguna forma, los armónicos crean lo que nosotros percibimos como sonido. O sea, un sonido está formado por infinidades de armónicos, Ujú. ¿sí? Eh, entonces, si tú empiezas a jugar, a explorar y a darle esa técnica concreta para poder enfatizar esos armónicos, eres capaz de escuchar la voz, tu voz cantada y otro sonido por encima, un sonido mucho más agudo. Ujú. Entonces, las personas que no saben lo que son los cantos armónicos es eso, es tu voz ya con muchas diferentes técnicas, pero puedes emitir sonidos por encima, como si fuese un sonido de flauta o mucho más agudo por arriba. Pero esos sonidos, en realidad, lo que es la base de nuestro sonido. Cuando nosotros escuchamos una voz y la sentimos más cercana hacia nosotros, es porque esos armónicos nos resultan más sincronizados con los nuestros, ¿no? Con esa vibración que nosotros percibimos. Los armónicos es una cosa que es muy importante. Es Hay muy como un importante. proceso empático, ¿no? De empatía, lo que estás Totalmente, diciendo. totalmente. Esto es Ujú. como cuando decimos, es que esta persona no me da buena vibración, ¿no? Ujú. Pues pasa lo mismo este tipo de empatía por el sonido. Ujú. Porque el sonido también está emitiendo esos armónicos y esos armónicos están en coherencia o no con la otra persona y aquí se crea o no se crea, ¿no? La empatía. Ujú. No estamos hablando de que sea ni mejor ni peor, ¿eh? No, 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 no. Estoy Ah, pensando un poco graciosamente ujú, en que hay parejas que se forman que tú dices, entre ellos sí, pero ellos con otros, imposible. Desde el ajá. punto de vista de la voz, ¿eh? Sí, sí. Y es increíble, es cierto. Ujú. Eh, Sí, es, perdona, lo que no te he explicado es la forma de utilizarlos. Sí. exacto. La forma de utilizarlos de todas maneras, es también lo que hablábamos antes, es simbólico. Cada armónico, dependiendo de la nota que tú estás haciendo,
está más cerca de lo que sería tu sonido, o sea, el sonido de la voz, o más lejos. Entonces, tú de esta misma forma también lo puedes relacionar con algo. Si esta persona con la que estás jugando pues tiene un bloqueo emocional que no se permite sentirse querido o querida por una circunstancia, pues esto sería más relacionado con lo que sería la emoción del corazón, Ujú. que sería el color verde, que sería la vocal A, ¿sí? Entonces, en este caso sería el cuarto chakra, y si contásemos con los armónicos, pues el primer armónico es una octava, el segundo es una quinta, el siguiente es una tónica, el siguiente es una tercera, ¿vale? Ya ha llegado cuarto armónico. Entonces, si yo busco una nota y empiezo a buscar esa nota, le doy, enfatizo ese armónico y con ese armónico juego a regular, ¿sí? O a que entre en coherencia con esa vibración que necesita esa persona. Pero es Ujú. un juego simbólico. Otro juego simbólico. Sí. Y la escucha a través del cuerpo físico, eh, diríamos, ¿cómo se come? ¿Cómo se entiende? Bueno, para mí, como todos somos todo, me refiero que todos somos físico, emocional, mental, astral, todas estas partes, ¿no? Que siempre hablamos y que se comentan, para mí Ujú, todo está conjugando, ¿no? Al mismo espacio. ujú, Entonces, es cuando nosotros nos empezamos a explorar lo que es nuestra parte inconsciente a nivel de cómo responde nuestro cuerpo y específicamente con la voz, ¿vale? Eh, Tú empiezas a poner el escucha a algo que tú ya haces de una forma inconsciente. Entonces yo lo que propongo con diferentes ejercicios es a modificar esa conducta inconsciente. Pues una conducta inconsciente puede ser pues el movimiento de la lengua, ¿no? ujú, Pues cuando haces una T, pues en vez de ponerla arriba, vamos a cambiarla, vamos a ponerla hacia otro lado. Y ahora, pues hacia otro lado. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que aquí estamos dando una información, una impronta distinta a lo que tú utilizas de una forma inconsciente. Y tú empiezas a tomar conciencia de eso a nivel físico. Eh, Hay un paralelismo que lo que ocurre es que de alguna forma empezamos a observar, ¿sí? Una conducta nueva de algo que nosotros ya tenemos antiguo. Y esto se traduce a otros aspectos. O sea que tú primero empiezas a percibirlo a nivel físico, pero después esto se traduce a nivel emocional o a otros niveles. A nivel emocional, pues empiezas a percibir cosas que son antiguas y que las puedes ver de otra manera y transmutarlas. ujú. Transmutarla. Ese es otro trabajo, ¿no? Sí, sí, eso es tu Es trabajo. otro trabajo. Y no vamos a ir más allá. Creencias limitantes. Yo estoy pensando mucho, pongo como ejemplo gente que va por el camino de la profesionalidad, ¿no? Ujú, Que quieren alcanzar un lugar, que quieren ser célebres o famosos en su trabajo de cara al gran público, pero que obviamente esto de los mandamientos que no son los bíblicos sino otros, ujú, o que también, eh, son los que nos van, bueno, lo que entendemos todos, cuadriculando, ¿no? ujú. Nos ponen en cercos que a través de la vida saltarlos cuesta y sabemos lo que cuesta. ¿Tú cómo te ocupas de este tema de cara no solamente a los profesionales? Digo esto para entenderlo, sino para otros, porque seguramente a todos nos sirve. Claro. Yo entiendo lo que son las creencias limitantes para mí. Son frases que de alguna forma se han quedado improntadas o se han quedado grabadas en nosotros Ujú, y estas frases nos están limitando en el sentido de que nos están impidiendo que salga ese centro que nosotros somos, ¿sí? Ese amor o esa parte genuina, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, como de alguna forma, estas creencias limitantes vienen relacionadas también con todo el tema de la pedagogía, que sean las creencias, los mecanismos de defensa, ujú, que viene a ser lo mismo. Son mecanismos que hemos adoptado porque por alguna razón están ahí. Si están ahí es porque en algún momento nos ha servido o hemos creído que nos han servido para algo. ujú. Pero claro, llega un momento que dices, bueno,
ya, quizá ahora ya no me sirve, ¿no? Porque si quiero yo crear mi vida y quiero ir hacia donde yo percibo las cosas y mostrarme desde la forma que soy yo, pues voy a quitar todas las cosas que no me sirven. Ujú, Entonces, las creencias limitantes es una, es una, es una, es esta estructura de frase que está bien darse cuenta de cuáles son las que nosotros utilizamos. Para mí, lo, lo importante es fijarse en la palabra que nosotros utilizamos cuando hablamos. ujú, Pues, por ejemplo, es que yo nunca puedo hacer esto. Bueno, vale. Esto sí que es una frase que es una creencia limitante, porque tú mismo ya te estás diciendo, yo es que no puedo hacer esto. O es que siempre que encuentro pareja me dejan. O ujú, es que, no sé, cualquier cosa. Puedo estar aquí explicando muchas creencias limitantes. ujú, Y para mí esto es una cosa y después lo que son los sentimientos son otras cosas. Sí, ujú, son cosas diferentes. Em, está claro que la creencia limitante, pues, como dice la palabra, nos limita, ¿no? A esta expresión de lo que somos nosotros. Yo lo que juego y la forma que tengo yo para desbloquear estas creencias limitantes, primero, antes que nada, es darle consciencia a esa creencia limitante. Porque a veces, si no le pones consciencia y le das un espacio a esa creencia limitante, pues va a estar ahí siempre. ujú, Y después, la forma de convertirlo en una creencia que ya no te limite, puede ser que esta creencia esté ligada a emociones, o puede ser que esta creencia esté ligada a experiencias en tu vida. Es solamente darle un espacio a esa creencia, verle la sincronía que tiene con nuestra emoción y con nuestro aprendizaje en este espacio. Y desde aquí es hacer un juego simbólico con el sonido, con las vocales, con las escalas, y desde aquí liberarlo. ujú. Es un reconocimiento Mm, que debe, supongo, un agradecimiento porque en algún momento sirvieron, claro, claro, sí, quizás, sí. y luego decirle, bueno, así como entraron, pueden irse, Sí, ¿no? Algo así, algo me así. imagino, algo Sí, así. sí, sí. Es parecido a esto, sí. También Ujú, hay otra cosa que es las veces que nosotros hablamos, ¿no? Y nos decimos cosas positivas hacia nosotros. ujú, O las veces que nosotros nos hablamos y nos decimos cosas negativas, ¿no? claro. En este caso, nosotros hablamos y estamos creando algo que nos limita a nosotros. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es transformar esa creencia y transformarla en algo positivo. Si tú empiezas a cambiar esa frase positiva, si le has dicho 5.000 veces esa frase, pues ahora se trata de que lo hagas 5.000 veces al revés. Ujú, Lo que pasa que no hace falta que lo hagas 5.000 veces. Porque si ujú, tú ya tomas conciencia de eso, pues cuando lo vayas a decir ya notarás que dices, vale, no voy a cambiar esta frase, lo voy a decir de otra forma. ujú. Es como echarle luz a algo que estaba en sombras, Exacto. agazapado, eh, molestando, Ujú. eh, con una buena intención, Sí, vamos sí, a sí. pensarlo, pero al quedar a la luz del día, en todo caso, Ujú. ya no tiene sentido. Entonces, Sí. bien. Esto tiene, digamos, el mecanismo, digamos, de la creencia, de la contracara, tiene que ver con esto de el concepto de decretar que utilizas. Sí, para mí el decretar tiene que ver con lo que te decía de la expresión de la palabra. Ujú, Cuando yo decreto, de alguna forma lo que hago es, le puedes decir pedir, ¿sí? Pero para mí pedir tiene una connotación un poco de que está sujetado a que alguien te lo dé, claro. ¿no? Porque pides, ¿no? Y no, yo siento que todos tenemos el poder de transmutar lo que nosotros queremos. Entonces, cuando tú decretas es quiero. Es como voy a decir quiero. Ujú, El hecho de decir quiero esto o lo quiero de esta manera, siempre es ligado a lo que es una unión. Una unión con uno mismo y siempre la unión con el amor y con la incondicionalidad, no desde el ego, por supuesto. Sino, yo quiero que esa persona se enamore de mí. No, no funciona de esta manera. ujú, Eh, para mí es una forma de decretar. ujú, ujú. Entonces, si la decretación está relacionada con la creencia limitante y está construida de una forma muy, muy,
muy conectada con esa persona, empieza a cambiar las cosas. Ujú. Y lo de esto de utilizar figuras geométricas sagradas, estamos hablando de imágenes en el campo del sonido. ¿Cómo lo integras? Hmm. Las imágenes sagradas tienen todas como una similitud a lo que hablábamos antes. Es como los pétalos que salen de lo que son los chakras, los Ujú, diferentes pétalos. Si nosotros cogemos el sonido, por ejemplo, lo ponemos en el agua, esta agua empieza a transmutarse y a hacer formas distintas dependiendo de los hercios de vibración. Y esto ocurre lo mismo también con la arena y ocurre con... Entonces, estas formas geométricas se pueden relacionar y se pueden simbolizar también según lo que cada persona esté demandando o queriendo escuchar. ¿Entiendes? ujú. La, Sí, sí, la, sí, la- sí, sí. la idea es Eh, que si estamos jugando con armónicos y estamos buscando un armónico de cualquier armónico que esté relacionado con la E, por ejemplo, que sería la expresión, ujú, pues es saber qué geometría sagrada puede estar relacionada con esta E, que claro. serían los 6 pétalos Ujú, o el cuadrúpelo o el triángulo o el cuadrado o cualquiera de las figuras sagradas. ujú, Que las figuras sagradas sale de todo lo que es el Fibonacci también y de lo que es la numerología del 3 el 6 y el 9 de los sonidos solfeggio. ujú. Bien. Eh, Todo este bagaje que tú acumulas de integración, uno podría pensar, bueno, hemos estado hablando de ejemplos de cantantes profesionales. ¿Tú trabajas solamente con trabajos con personas que se dedican al canto profesional o también con la gente de la calle? Yo trabajo, me gusta decir juego, pero, Jugar, pero jugar. juego con profesionales y con gente que no tiene experiencia con la voz y que no son ni cantantes ni son... No, no. eh, hay muchas... La voz no es específicamente, o este tipo de trabajo que yo ofrezco no es para solamente profesionales. Ujú, Lo que pasa que en mi bagaje, pues yo puedo enseñar a profesionales porque tengo toda una carrera de músico, tengo unos conocimientos muy amplios a nivel de musicales y a la vez los conecto con esta parte también más emocional. ujú, Y las personas que no tienen estos conocimientos musicales aprenden todo lo que es todos estos aspectos que hemos estado hablando, ¿no? De la consciencia del centro de cada uno de nosotros, pero sin llegar a que se profesionalice, ¿no? Con la voz ujú. Sí, sí. Y a vocalizar y también. a vocalizar, sí, sí. A No, vocalizar. Pero esto es interesante lo que estás diciendo porque tienes un trabajo que se llama Regula tus 7 chakras, ¿no? ajá. ¿De qué va esto? Cuéntame. Sí, esto es una propuesta que voy a hacer esta semana que viene Ujú, en live, bueno, en directo en YouTube y en Facebook, que me apetecía mucho de compartirla con las personas y lo que hago es, em, tengo preparado pues todo lo que yo entiendo relacionado con los chakras, lo que te he explicado antes, del color, ujú, de lo que es la vocal y de lo que es la numerología en números de números solfeggio, que los números solfeggio son las frecuencias de hercios que sumadas dan un 3 un 6 o un 9. ujú, Entonces, según diferentes teorías, explican que esta relación de lo que es el sonido en esta forma, pues la geometría que se usa con ese sonido es una geometría sagrada. ujú, A diferencia que si cantas, por ejemplo, pues a 440 o diferentes hercios que no suman ni 3 ni 6 ni 9, pues que la coherencia de los armónicos y del sonido que no está generando estos armónicos. Bueno, pues relaciono todo esto con cada vocal y con cada color y cada día lo que voy a hacer es media horita de meditación para regular esta energía. Entonces lo que propondré es que la gente, pues que quien quiera, quien sienta de cantar conmigo, que cante conmigo encima de lo que yo esté cantando
y que no, pues puede estar mirando la pantalla, que van a estar viendo el color que estará emitido y con unos auriculares escuchando el sonido. Entonces será más como una regulación de ese chakra o de esa energía concreta. Ujú. Y no tienes que hacer nada, solamente estar allí, escuchar y si quieres, pues cantar también. Enfocar un poco la intención también en ese espacio energético Ujú. y pasárselo bien. Ujú. A mí tal vez se me estaba ocurriendo una preguntita final que digo, esto es lo primero que tendría que haberle eh, dicho a Chevy, que es, ¿qué fue primero, el canto o todo esto otro que está dentro del trabajo personal, del desarrollo y el crecimiento personal? ¿Qué fue lo primero? Fueron las dos cosas. Fueron de la Sí, mano. sí, sí. Mm, De alguna forma yo cuando empecé a dedicarme profesionalmente a la música para mí siempre desde los 8 años que me dedico a estudiar y mis padres me pusieron a estudiar en el conservatorio y a hacer cosas con la música, pero cuando tuve 18 años, aquí mi madre falleció y empezó toda una búsqueda mía también a nivel interno de entender lo que era la vida para mí y todo en la búsqueda, ¿no? De la parte femenina, de la madre, de la protección, ¿no? ujú. Pero yo ya era músico también, yo ya estaba, no me dedicaba profesionalmente, pero estaba haciendo muchas cosas. Y Ujú. allí fue como un momento que empecé a investigar, a hacer cosas a nivel interno, de crecimiento personal, de escucha, y a la vez pues estudiando música, canto, eh, acabando la carrera, lo que hablábamos antes también, acabo unos años después, acabé los 4 años de superior también, que fue la primera promoción aquí en Barcelona que no existía lo Mm. que, lo que es el grado superior de música moderna no existía en aquella época. Y se abrió porque en algún momento se tenía que abrir Ujú. y fue aquí en Barcelona y bueno, me hice las pruebas y entré y claro, era muy joven. Muy, Hace ya muy muchos bien. años. Bueno, esta es, que conste, era la primera pregunta, pero bueno, Sí, Chevy, hemos hablado de todo tu trabajo. Invitamos a la gente que luego vea en la descripción del vídeo dónde te puede ubicar, cómo te puede contactar. Y de todas maneras, para mí ha sido todo un descubrimiento porque sabía que la voz daba para mucho, pero has integrado tantas cosas en este trabajo tuyo personal, en tu escuela de tu voz esencial, que dije, bueno, esto hay que ver de qué se trata. Ha sido realmente para mí un placer. No sé si te ha quedado algo en el tintero. A mí, bueno, estaría más horas hablando contigo, sí. pero ciertamente esto, y te lo agradezco profundamente, Mm. ha sido casi una hora, no, no tanto, pero unos minutos de bucear y conocer y encontrarme Mm. contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A mí también se me ha pasado volando porque me apasiona también y es muy agradable también cuando la persona con lo que compartes tiene ese interés y esas ganas, ¿no? de encontrar el significado y bueno, muchas gracias también a ti, Aurelio. Bueno, esperemos que los caminos alguna vez se vuelvan a cruzar. Te deseo todo el éxito del mundo, Muchas si gracias. no la suerte, el éxito. Y que, bueno, a los amigos que nos están escuchando, prometerles, vamos a volver próximamente con otra entrevista de tú mismo. A todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.